La proposición no de ley que nuestro grupo trae hoy aquí está basada en una idea fundamental. Un sector como el de los trabajadores autónomos, con una incidencia tan importante en nuestra economía, debería de tener, a nuestro juicio, un mejor tratamiento y un mayor interés por parte del Gobierno del Principado de Asturias. Resulta casi utópico recordar que en nuestro país más del 90% del empleo total lo generan las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos. Lamentablemente, la actual crisis económica se está afectando de manera muy grave a este colectivo, que se tiene que enfrentar día a día a problemas como el mantenimiento de su actividad, las dificultades de financiación o el retraso en el pago de sus clientes. Precisamente en relación con esto último, el pasado 18 de octubre aprobábamos por unanimidad en esta Cámara una proposición no de ley presentada por nuestro grupo en la que pretendíamos que desde la Administración se tomaran medidas para garantizar los pagos en tiempo y forma de aquellas pequeñas empresas y autónomos que eran subcontratadas por empresas que, a su vez, contratan con la propia Administración. Además, hemos reclamado en varias ocasiones que el Gobierno de Asturias presente ante esta Cámara una ley de apoyo a emprendedores que incluya medidas encaminadas a favorecer la actividad de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos. El consejero de Economía ya nos anunció que iban a presentar esta ley en cuanto estuviera aprobada la ley nacional. Y esta ley ya fue aprobada el pasado 27 de septiembre. Así que esperamos que la ley asturiana, ahora ya sin excusas, esté pronto en esta Cámara. Hoy en día es más necesario que nunca fortalecer este músculo tan debilitado que es el del sector de los autónomos. Desde el comienzo de la crisis en Asturias hemos perdido aproximadamente un 15% de autónomos, un 15% del sector. De los casi 75.000 autónomos que había al inicio de la crisis, hemos perdido aproximadamente del orden de 9.500. Nuestro grupo reiteradamente ha hablado en esta Cámara de la necesidad de realizar un cambio de modelo productivo en Asturias. Necesitamos transformar nuestra economía, encaminarnos a una economía más moderna, más competitiva, más flexible y más sostenible también. Pero para cambiar este modelo es necesario tomar decisiones y es necesario cambiar el tradicional modelo de diálogo social que seguimos en Asturias, donde solo reconocemos como interlocutores en este necesario diálogo social a la patronal y a los sindicatos. Creo firmemente que para poder cambiar nuestro modelo económico debemos establecer un nuevo modelo de diálogo social mucho más plural, en el que tengan cabida además nuevos agentes económicos y sociales, y donde deberían de tener su voz, por supuesto, los más de 75.000 autónomos que tenemos en Asturias. Nuestra sociedad es mucho más compleja y hace años que ha superado ya la tradicional dicotomía del diálogo social clásico entre empresarios y trabajadores asalariados. Cerca del 40% de los asturianos que trabajan en nuestra región no responden a esta dicotomía. El mercado laboral actual es mucho más complejo. Hay empresarios, trabajadores que participan en la gestión de sus propias empresas y autónomos que no son ni trabajadores ni empresarios propiamente dichos, por mucho que algunos sectores se empeñen en denominarlos trabajadores autónomos o empresarios autónomos en un intento de arrogarse su representatividad. Representatividad que nosotros entendemos solo pueden corresponderle a ellos, a los autónomos y a través de sus asociaciones. Debemos de ser conscientes de esto y ser capaces, desde la Administración asturiana, de crear instrumentos y cauces para el diálogo y la participación de estos nuevos agentes económicos y sociales emergentes. Precisamente para dar respuesta a esta necesidad y facilitar el diálogo social con los nuevos agentes, presentamos casi conjuntamente, casi a la vez, dos iniciativas de contenido similar en esta Cámara. Una en la que promovíamos la creación del Consejo Asturiano de la Economía Social. Fue debatida el pasado 13 de septiembre y que, lamentablemente, no contó con el suficiente apoyo de este Parlamento. Y otra, la que presentamos hoy aquí, en la que promovemos la creación del Consejo Asturiano del Trabajo Autónomo, que esperamos que, a diferencia de aquella, sí cuente con el apoyo mayoritario. Y, además, no estamos proponiendo nada original ni nada novedoso, ya lo anticipo, antes de que se me diga esto. Es cierto, no es nada original ni nada novedoso. Lo es en Asturias, fuera de aquí no. La creación de este Consejo ya está prevista en la actual legislación desde hace más de 6 años. Concretamente, fue una de las principales novedades de la Ley 20/2007 de 11 de junio del Estatuto del Trabajador Autónomo, del año 2007.
no era precisamente el gobierno del mismo signo político que el que gobierna actualmente, donde concretamente en su artículo 22 se contemplaba la creación de un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo y posibilitaba a las comunidades autónomas el constituir consejos análogos en su ámbito territorial. De hecho, Asturias es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no lo ha constituido, lo que además nos deja sin representación en el Consejo Estatal, puesto que, de acuerdo con lo establecido en la ley, formará parte de este Consejo un representante designado por cada uno de los consejos autonómicos que se constituyan. Pero aquí no se ha constituido nada. Por lo tanto, los autónomos asturianos no tienen voz directa en este Consejo Estatal. Las asociaciones de autónomos llevan años reclamando la constitución de este Consejo. Es una reclamación constante del sector que seguramente es conocido por todos los grupos políticos de esta Cámara. Y para nosotros esta es una reclamación razonable y, además, urgente y necesaria. Y creemos que conviene atenderla y potenciarla cuanto antes. No se puede continuar, como hasta ahora, dándole la espalda a este sector. Y tenemos varios ejemplos que ilustran perfectamente esta política de espalda al sector. Por ejemplo, en la elaboración del programa integral para el fomento de la cultura emprendedora, no ha contado en su elaboración con las asociaciones de autónomos, como tampoco se ha contado con ellas para elaborar el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias, a pesar de que por primera vez contiene medidas para este colectivo. Su representatividad siempre se le ha otorgado a la patronal y a los sindicatos. Bien es cierto, y yo no voy a obviarlo, que tanto patronal como algún sindicato tienen vinculación o cuentan en su seno con asociaciones de autónomos. Pero estas asociaciones no pueden arrogarse la representatividad de todo el sector. Hay muchas otras que no están vinculadas ni a la patronal ni a los sindicatos y a las que hay que tener en cuenta. Lamentablemente, a día de hoy, desconocemos, además, la representatividad real que tiene cada una de estas asociaciones, la representatividad real, y por ahí debemos de empezar. La importancia de la determinación de la representatividad de estas asociaciones viene dada por el propio Estatuto del Trabajador Autónomo, que en su artículo 21.5 otorga a las asociaciones representativas una posición jurídica singular, que les permite ostentar la representación institucional ante las administraciones públicas, ser consultadas por estas en el proceso del diseño de políticas públicas y gestionar programas dirigidos a autónomos, es decir, gestionar ayudas y subvenciones, esto que ahora mismo es un coto vedado. De ahí, como decía, que para empezar por el principio, propongamos, en el primer punto de esta proposición, que se regule el procedimiento similar al que han seguido en su ámbito el Ministerio de Trabajo o la mayoría de las comunidades autónomas para determinar la representatividad en Asturias de las diferentes asociaciones de autónomos a través de criterios transparentes y objetivos, de los que pueda deducirse su implantación real, como podrían ser, por ejemplo, el número de socios, el número de sedes o los recursos materiales y humanos de los que disponen. Por supuesto que estas asociaciones representativas serían las que deberían de formar parte del Consejo Asturiano del Trabajo Autónomo, que les proponemos crear en Asturias. Queremos dejar claro también, para que nadie utilice este argumento como excusa, que al proponer la constitución de este Consejo no pretendemos crear ninguna nueva estructura, ningún nuevo ente público. No es necesario, no consideramos necesario que este Consejo cuente con una estructura propia, sino que bastaría con utilizar para su adecuado funcionamiento los medios técnicos y humanos de la propia Consejería de Economía y Empleo, a la que entendemos que este Consejo quedaría adscrito. Hay otros ejemplos a los que me remito y que son de sobra conocidos por todos y además en la que participan los grupos de esta Cámara, en algunos de ellos, como el Consejo Asesor de Comercio, el Consejo Asesor de Turismo o el Consejo Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Son un modelo de lo que más o menos pretendemos con la creación de este Consejo. En definitiva, señorías, con esta proposición, para la que les solicito su apoyo, tan solo pretendemos que se cumpla en Asturias la ley del trabajo autónomo, que se ponga en marcha y que los autónomos asturianos tengan la capacidad de defender sus intereses en un momento tan especial, tan delicado y tan complejo de nuestra economía. En definitiva, algo tan simple como dotar a los trabajadores autónomos de un adecuado cauce de participación con el que ya cuentan en muchas otras comunidades autónomas. Muchas gracias.